Hola, buenos días. En algún momento se ha hablado de la web 3.0. Creo que es interesante que se hable y se introduzca un poquito más ese concepto, porque hay quien lo conocemos un poquito, pero... Si queréis, contesto yo. Sí, venga, Fernando. Pues realmente no se sabe qué es la 3.0, ¿no? Lo que pasa es que como el 2.0 ya es un término demasiado manido, usado e incluso desgastado, pues alguien ha dicho, bueno, pues vamos a empezar a hablar de la 3.0, ¿no? Y la 3.0, pues hay gente que dice que se trata de la web semántica, hay gente que dice que se trata de la web móvil, y entonces realmente, o sea, no existe no existe un criterio único que es la 3.0. Así que tampoco te fíes mucho de 3 ceros. Yo creo que es un avance de la web. Yo entiendo que es más un tema de marketing que otra cosa, ¿no? Totalmente. Pero sí que es interesante el tema de la web semántica, y en este foro creo que tampoco pasa nada por explicarlo un poquito. Sí. De acuerdo, pues web semántica, es decir, no sé si, bueno, hay Wolfram Alpha se llamaba el buscador, ¿no? Que era un buscador en alfa, ni siquiera en beta, que era capaz de responderte a preguntas. Es decir, no solo busca en Internet, sino que es capaz de interpretar semánticamente aquello que estás preguntando y ofrecerte un resultado inteligente a tu pregunta, por ejemplo. Entonces, la web semántica iría en esa línea, en interpretar lo que se dice de una forma inteligente. Semánticamente, ¿cuál es el significado de la frase o cuál es el significado del artículo o del comentario? Luis Hart, ¿quieres hacer un apunte? Yo sí, fundamentalmente también por apoyar un poco lo que comentáis. En relación al ámbito turístico, que yo por eso introduje el concepto de 3.0, a mí no me importa tanto el qué significa desde el punto de vista tecnológico, porque por supuesto doctores tiene la Santa Madre Iglesia para hablar de estos conceptos, pero sí que me interesa el uso y lo que podemos entender como lo que yo entiendo que es un reto al que nos tenemos que enfrentar, porque queramos o no, las tecnologías, y yo ya no hablo de nuevas tecnologías, porque me da miedo, cuando hablamos de nuevas tecnologías ya no son tan nuevas, sobre todo algunas a las que nos referimos, las tecnologías avanzan a una rapidez tan grande que nos olvidamos, que es lo que por eso introduje el concepto, de que no hemos pasado algunos ni por el 1 y ya estamos hablando del 3, que es lo que quería yo decir antes. Pero ¿qué entendemos y cuáles son esas necesidades que hoy, por lo menos en este sector, en el sector del turismo, sí se están detectando? Evidentemente, yo entiendo que por 3.0 va a implicar una integración de los contenidos que hasta ahora se han venido utilizando en la web 2.0. 2.0, Google, YouTube, cualquiera de las experiencias que hay, cantidad de ellas, de Wikipedia, cualquiera de las webs que con el concepto 2.0 están online, yo creo que generan unos contenidos importantes, que se aportan contenidos desde muchos ámbitos, gracias fundamentalmente a la aportación que desde las redes sociales se está haciendo, y todos esos contenidos de una u otra manera habrá que irlos integrando. Yo creo que esa integración de contenidos es uno de los retos a los que se enfrenta esa nueva etapa, a la que la podemos denominar 3.0 o la podemos denominar como queramos. En el ámbito turístico también es muy importante hablar de todo lo que tiene que ver con la innovación, sobre todo con la renovación en algunos casos, pero también con todo lo que tiene que ver con la interfaz de usuario, ¿no? Yo creo que es algo que nos tiene que implicar a todos. Nos tiene que implicar a todos renovar las webs, por ejemplo, para incorporarlas a los nuevos aparatos que hoy llevan todos los turistas en sus bolsillos. Los iPhone o cualquiera de los teléfonos. Miren ustedes, el 81% de los turistas, y esto es un dato exportado desde un estudio, desde un análisis que ha hecho Segitur y que ha presentado no hace mucho tiempo, no hace muchos días, quiero decir, el 81% utilizan los teléfonos móviles ya no solo para la elección de los destinos, es decir, antes del viaje que inician o antes de la utilización de los servicios turísticos, sino también durante los servicios turísticos. Me hacía mucha gracia y ayer un profesional de la hostelería de un restaurante de San Sebastián, de un restaurante del País Vasco en este foro del que les hablaba antes, presentaba una actividad que ellos utilizan con el iPad en sus restaurantes, que han sustituido la carta de menú por el iPad. Y claro, esto aparentemente pues es decir, bueno, pues es poner solamente allí una pantallita para que no, pero tiene mucho más valor que todo esto.
es la interconexión, la posibilidad que tienen constantemente de estar dando incluso las opiniones de lo que están ellos en ese momento experimentando. No nos olvidemos de que en el turismo estamos en el ámbito de lo que es el dominio del turismo experiencial, el turismo de las sensaciones, que es el que nos implica a los profesionales del sector turístico a la hora de producir sentido turístico en el producto que estamos exportando. Y en este sentido, por ejemplo, esta experiencia aportaba algo importante, ¿no? Y yo recuerdo a un cocinero, Andrés Madrigal, que ha tenido muchas experiencias en muchos restaurantes. Yo recuerdo el último del restaurante Alboroque de Madrid, también en el Bulli, ha trabajado en varios restaurantes. Y a mí me sorprendió ya hace aproximadamente 3 años, cuando yo llegué a su restaurante y me pidió mi correo electrónico para relacionarse conmigo. Y mientras estaba comiendo, él desde la cocina, y es el mismo cocinero, ya me envió un correo electrónico para decirme: espero que te esté gustando la comida. Me llamó muy poderosamente la atención, porque lo hizo desde la cocina. A mí me llegó el correo electrónico mientras estaba comiendo. Pero lo curioso es que este cocinero, a todos y cada uno de los comensales de su restaurante, ha ido generando una base de datos tan impresionante que ahora tiene lo que se llaman los jueves de Madrigal. Y todos los jueves del año, a todos los usuarios de su restaurante, nos envía una newsletter en la que nos pone su experiencia en esa semana, las anécdotas de su restaurante, nos invita a una receta de cocina nueva y nos pone a veces también una canción que a él le ha supuesto algo interesante en su cocina a lo largo. Es decir, darle uso, y eso es de lo que trataba precisamente el Congreso Sabores que se organizó en Zamora, en esto que les hablaba ahora, es darle uso a las redes, es ponerlas en valor. Es tan importante como conocer las macrotecnologías, que sin ninguna duda a algunos no les son tan interesantes o tan importantes como verdaderamente es el uso y el saber utilizarlas, ¿no? Entonces, en el 3.0, y ya remato con esto, la renovación de la interfaz de usuario me parece importantísimo, la integración de contenidos y un tercer aspecto que no podemos olvidar y que lo tienen que tener en cuenta los profesionales, los empresarios del sector turístico en todas sus facetas, que es la geolocalización. Es decir, el posicionamiento geográfico medible de sus establecimientos hoy es fundamental. Hoy todo el mundo quiere saber llegar, estamos en la sociedad de la prisa. Si es posible el llegar antes mejor que después, pero también es importante que en el 3.0 de esa geolocalización, del hecho de que tú localices el restaurante o localices el hotel en el mapa, se convierte la localización en un dato, que eso es muy importante. Se convierte la localización en un dato del que se van a sacar otros muchos datos muy útiles para el turista. Se van a sacar, aparte de la localización, se pueden sacar todos esos servicios que se pueden prestar en el entorno y que de alguna manera van a ayudar a la fidelización de los clientes, que es algo que preocupa a los profesionales del sector turístico, a todos los profesionales, a los empresarios en general, pero mucho también a los del sector turístico, ser capaces de que a través de la geolocalización se sepa qué hay en el entorno de tu establecimiento que le va a facilitar al turista el uso y el disfrute de los servicios turísticos. Y esto unido, y en el último concepto que yo quiero darles en lo que yo entiendo por 3.0 o como se llame, vuelvo a repetir esto para que no podamos jugar a la pedancia que a veces nos puede producir el desconocimiento de las cosas, ¿no? El uso del audiovisual. A mí me parece que el audiovisual, la imagen, sin ninguna duda, tiene que jugar un papel fundamental, imprescindible, y el saber utilizar el audiovisual en el nuevo concepto online que requiere es algo verdaderamente apasionante, pero también es un reto para los profesionales del sector turístico. Perdón. Sí. Los dos han hecho referencia a algo que en política también es muy importante, la posibilidad de hacer llegar al mensaje estas máquinas infernales y maravillosas a la vez, que los smartphones que nos mantienen permanentemente conectados. Para los políticos a los políticos se les abren los ojos cuando ven la posibilidad de meter el mensaje que tú quieres hacer llegar a la gente en el bolsillo del ciudadano. Somos conscientes que la gente cada vez sigue a los medios de comunicación a través de Internet. Y esto hace... Y también los que somos usuarios de las redes sociales, muchos de nosotros estamos en la parada del autobús, estamos desayunando o antes de acostarnos, de cerrar la luz, consultamos nuestra red social. ¿Eso qué conlleva? Que ellos tienen que ser conscientes que su lenguaje tiene que ser muy distinto.
Eso sí, esa es otra de las cosas en las que hablaba de educar en red, ¿no? Ellos tienen la posibilidad de entrar a las 11 de la noche en la casa de muchísima gente, pero tiene que ser con un lenguaje absolutamente distinto. Y en eso estos teléfonos nos ayudan muchísimo. A mí la verdad es que me encanta, como me encanta la tecnología y me encantan los avances, me gusta mucho oír hablar de la web 3.0, pero yo creo que estamos olvidando un elemento que sería bueno que saliera como conclusión de estas jornadas, sobre todo para transmitirlo a las administraciones y a las empresas. Y es que podemos hablar de los smartphones, podemos hablar de los iPad, podemos hablar de todo esto, porque estamos en Valladolid capital. No salgamos 15 kilómetros fuera de la capital, porque ya no vamos a poder hablar de nada de esto, porque no hay red móvil. Es decir, habrá un avance en la red móvil muy importante en el próximo año si Telefónica cumple con el compromiso que ha adquirido con la Junta de Castilla y León de migrar toda la red móvil a 3G. Pero hoy por hoy la experiencia del iPad de comentar la carta es posible en una zona desarrollada, no en un núcleo rural, donde hoy todos sabemos que se están perdiendo multitud de oportunidades porque no llega la banda ancha, esa que oímos hablar tantísimas veces, que yo ya me la conozco, vamos, es casi como un familiar mío, pero que no termina de llegar nunca, o sea, por lo menos, sobre todo al medio rural. Por tanto, es verdad que es una oportunidad. Yo pediría a los organizadores de estas jornadas que hicieran llegar como una de esas conclusiones la necesidad de desarrollar la red móvil, que es que sin red móvil al final no va a haber capacidad de manejar todos estos cacharrines que evidentemente son diabólicos o, como decía Mireia, son también maravillosos en muchos casos. Más preguntas, venga, había una allí. Hola, la pregunta es para Mireia, del tema político. Ayer pregunté a Andy Stallman y a Iván García qué les había parecido la campaña que se había hecho a través de Internet de los diferentes partidos. Andy Stallman dijo que personalmente no le había gustado, que le pareció una campaña como en los años 80, que simplemente era el vota, vota, vota. Entonces, me gustaría que me dijeras qué te parece eso y luego también, si no crees que, por ejemplo, en el caso de los políticos del Partido Popular, Juan Vicente Herrera o León de la Riva, que no tienen presencia demasiada en redes sociales o no han tenido presencia en Twitter, por ejemplo, en comparación con otros que sí que la han tenido, del PSOE, por ejemplo, si no crees que el no tener esa presencia hace que no haya un feedback con la gente, como sí que lo ha habido con otros políticos. Y a nivel de la Junta de Castilla y León, si crees necesario que Juan Vicente Herrera o otros consejeros, por ejemplo, tengan Twitter porque también son representantes de un organismo público. Entonces, ¿qué me dirás tú? Bien, a la primera, no sé si hablaban de la campaña nacional o estaban hablando de la campaña de Castilla y León. A nivel nacional. Entonces, yo por lo que he podido seguir en la campaña de Castilla y León, de verdad, y en eso no solo te voy a hablar del Partido Popular, porque el resto de partidos no solo ha sido un vota, vota, vota. Probablemente, seamos sinceros, hasta lo que ha sido pre-campaña, probablemente sí, pero luego la participación de la gente ha enriquecido tanto el movimiento en redes que nos ha obligado a todos los partidos políticos a hablar entre nosotros, a proponer, a veces tener que frenar, porque en general el comportamiento y hablo por todos los grupos políticos, ha sido bastante correcto. Solo hubo quizá un grupo, ¿no?, que, en mi opinión, quizá iba de una manera muy agresiva, pero creo que desde su misma formación política les digo, vamos a hacerlo de otra manera, vamos a hacerlo bien. Y bueno, está allí, ¿no? Evidentemente, los partidos políticos que buscamos el voto, y eso es importante. Pero creo de verdad que en Castilla y León, quizá por eso, porque estamos aprendiendo todos, ¿no?, a la vez, estamos empezando llevamos muy poco recorrido. En este caso, ese, entre comillas, ¿no?, ese ritmo más lento nos beneficia.